días a todos. Vamos a empezar a dar comienzo a la sesión. Tenemos un minutito más para ver si se conecta alguien más. Vale, veo que se va conectando más gente. Bueno, los que estén por llegar ya irán llegando. Por el momento voy a dar comienzo. En primer lugar me presento. Me llamo Vanessa y soy jurista y politóloga y actualmente formo parte del equipo de Asofin Cataluña como técnico de consumo. Sobre el webinar, comentar que está subvencionado por la Agencia Catalana de Consumo en el marco del programa Educación Financiera 2021, Consumidores ante los efectos del COVID-19, y como ya todos sabéis, versará sobre el IRPH y gastos hipotecarios, sobre la situación actual que, como todos sabéis, está en manos del Tribunal Europeo el de determinar cuál será el futuro de estos dos productos bancarios, por decirlo de alguna manera. Sobre todo, como siempre, el webinar se divide en dos grandes partes. Una primera parte en la que la abogada colaboradora Vanessa Fernández hará una exposición en la que comentará su opinión sobre cómo ve el tema tanto del IRPH como de los gastos. Y una segunda parte en la que podréis participar, hacernos llegar todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas que tengáis, y mediante el apartado del panel de preguntas y respuestas podréis participar y hacernoslas llegar. Sobre todo, como siempre digo, no utilicéis el chat, no lancéis preguntas ahí porque ahí no se leerán. Tiene que ser por este apartado para que podamos leerlas y lanzárselas a Vanessa. ¿Vale? Concluida esta primera parte de explicación de cómo ir al webinar, paso a presentar a Vanessa. Vanessa es abogada colaboradora de Asofin, cuenta con una experiencia de más de 20 años de carrera profesional y además de una dilatada experiencia en asesoramiento de empresas, consumidores y asociaciones en materia de consumo. Por ello, además, es árbitro en la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña. Además, tiene una gran trayectoria también en derecho procesal, es experta en ello, en las materias de civil, mercantil, concursal y arbitraje. Y además, pues así como dato curioso, pues por el directorio Best Lawyers ha sido mencionada como una de las mejores abogadas de España en este tipo de materias. Concluida esta presentación, sin más, paso el testigo a Vanessa. Cuando quieras, puedes empezar. Muchísimas gracias, Vanessa. Un placer estar hoy aquí compartiendo con ustedes esta sesión. Quería agradecer a Asofin la invitación y el poder compartir una vez más pues, con todos vosotros pues un nuevo webinar a fin y efecto pues, de situar un poco o de darles información respecto a qué es lo que se está pasando actualmente o qué es lo que se prevé que vaya a pasar en un futuro pues, inmediato con el tema de los gastos hipotecarios y con el tema del IRPH. En concreto, me voy a centrar en la situación que se produce con ambos supuestos, es decir, con los gastos hipotecarios y con el IRPH, y vamos a ver cuál es la situación que puede plantearse en Europa en relación a esta cuestión. Voy a iniciar por el tema de los gastos hipotecarios. Como ustedes saben, el 16 de julio del 2020 el TJUE dictó una sentencia en relación a, entre distintas cuestiones se abordaba el tema de la prescripción de la acción restitutoria derivada de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios. Dicha resolución, lejos de resolver el problema que se había planteado, ¿no? en nuestra jurisprudencia en relación a la prescripción de esa acción, lo que hace de alguna manera es generar confusión y supone la aparición de distintos criterios en relación al dies a quo del plazo de prescripción.
Básicamente porque lo que nos viene a decir el TJUE en dicha resolución es que, bueno, que el derecho de la Unión no se oponía a que la normativa nacional sujetara a un plazo de prescripción este tipo de acción, la acción que pueda tener efectos restitutorios, y hablaba de un plazo nos decía que el plazo de 5 años al que aludía la sentencia no podía hacer imposible en la práctica el ejercicio de los derechos a los que aludía la Directiva 93. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nuestro Código Civil no establecía la regulación de la prescripción de la acción restitutoria y, por lo tanto, en nuestro derecho nacional se plantea el problema de determinar a partir de cuándo se inicia o debe computarse el inicio del plazo de prescripción, sea el de esos 5 años a los que alude el TJUE u otro. El TJUE en dicha resolución sí que hace referencia a que en cualquier caso no puede ignorarse que el consumidor debe poder ejercitar sus derechos siempre que pueda conocer con carácter previo que en ese contrato existe una cláusula que pueda ser considerada nula por abusividad. Por lo tanto, sí que hace referencia a que en cualquier caso el cómputo de ese plazo debe tener en cuenta la posibilidad de que el consumidor efectivamente pueda llegar a conocer que en su contrato existe esa posible cláusula abusiva. A raíz de la sentencia del TJUE, pues aparece distinta jurisprudencia contradictoria, ¿no? De nuestras audiencias provinciales sobre el dies a quo, es decir, sobre cuándo empieza o cuándo podría empezar el inicio del plazo de prescripción para el ejercicio de esa acción. Se plantean básicamente 3 teorías entre las distintas resoluciones que se dictan por parte de las audiencias provinciales. En primer lugar, pues bueno, hay sentencias que vinieron a decir pues que el cómputo del plazo de la acción debía iniciarse a partir del día en que se abonan los gastos. Existe otro grupo de resoluciones que nos vino a decir que el inicio debía computarse a partir del día en que se dicte una sentencia firme declarando la nulidad de la cláusula de gastos. Y luego existe otro grupo de resoluciones en las que se dice que dicho dies a quo debe iniciarse pues, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre del 2019 que se dictó en relación al tema de la cláusula de gastos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que efectivamente se produce una situación de inseguridad jurídica porque cada audiencia provincial interpreta de un modo distinto el dies a quo, a partir del cual puede o no puede iniciarse el ejercicio de la acción restitutoria de la cláusula de gastos. Este verano conocíamos que el Tribunal Supremo, mediante auto de 22 de julio pues, de este mismo año, ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre el comienzo del plazo de prescripción de la acción y ha planteado una serie de preguntas al TJUE. Como no podía ser de otro modo, puesto que el panorama que teníamos pues era un panorama insisto, ¿no? De inseguridad jurídica. A partir de ahí, y resulta relevante las cuestiones que plantea el Tribunal Supremo, porque entiendo que una de esas 3 teorías que les comentaba, pues la descarta. Y es la primera de ellas, ¿no? El Tribunal Supremo viene a entender o viene a explicar en ese auto, concretamente en el Fundamento de Derecho Quinto, apartado 3º, que conforme a jurisprudencia previa del TJUE, esa primera teoría de que el dies a quo podría iniciarse a partir del día en que se pagaron esos gastos, no puede acogerse porque se entendería que podría ser no compatible con los principios del derecho europeo.
Por lo tanto, hace referencia a 3 posibilidades, es decir, que el dies a quo para el inicio, para poder ejercitar efectivamente la acción, se iniciaría o bien el día en que recaiga una sentencia declarando la nulidad de la cláusula de gastos, o bien a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre del 2019. En dicha resolución, en este auto, el Tribunal Supremo abre otra posibilidad y pregunta al TJUE si el inicio del cómputo del plazo podría incluso establecerse a partir de las sentencias que ha dictado el TJUE en relación a la acción de restitución y hacer básicamente referencia a 2 resoluciones, ¿no? Una de 9 de julio del 2020 y, bueno, sí, básicamente, y otra de 16 de julio del 2020, ambas de julio del 2020. Por lo tanto, ¿cuál es mi reflexión en relación a esta cuestión? El propio Tribunal Supremo entiende, deja la puerta abierta a poder reclamar, a poder ejercitar cualquier tipo de acción restitutoria de gastos, estableciendo que el inicio del cómputo de dicha acción no puede ser el día en que se pagaron esos gastos. Por lo tanto, bien puede estimarse que ese inicio debe ser o bien desde el momento en que recaiga una sentencia en un procedimiento individual en el que se declare la nulidad de la cláusula de gastos en concreto, o bien sea a partir de la sentencia de 23 de diciembre del 2019, o bien sea a partir de las sentencias del TJUE de julio del 2020, lo que en cualquier caso deja la puerta abierta a que a la presente fecha, con independencia del momento en el que se han abonado esos gastos, pueda ejercitarse una acción de restitución si entendemos que esa acción de restitución se inicia en uno de esos momentos. Por lo tanto, a mi entender, el Tribunal Supremo de alguna manera ya nos está dejando la puerta abierta a que esa acción de restitución, a que el inicio del plazo para ejercitar esa acción se produzca en esos supuestos. Por lo tanto, en cualquier caso, hasta el 2024, que sería cuando transcurrirían esos 5 años a los que hace referencia la sentencia del TJUE, estaríamos en plazo para reclamar esos gastos. O en cualquier supuesto, si se estima que la teoría es la que considera que el inicio del cómputo del plazo se produce a partir de una sentencia declarando la nulidad de la cláusula de gastos, habrá que estarse al momento en que se dicte dicha resolución. Por lo tanto, a mi entender, el problema del dies a quo y respecto al inicio del plazo, del cómputo del plazo, se resolverá por parte del TJUE, pero en cualquier caso nuestro Tribunal Supremo ya se ha decantado o por lo menos está preguntando en relación a 2 de las teorías que se han ido planteando, introduciendo una tercera que en cualquier caso no impediría reclamar a la fecha de hoy, pues ejercitar a la fecha de hoy una acción restitutoria de esos gastos hipotecarios. Y en relación a los gastos, nada más que decir. Vamos al IRPH y respecto al IRPH, bueno, hacer un poco de memoria para poder situarnos, ¿no? Para poder ver dónde nos encontramos a fecha de hoy. Como ustedes saben, el TJUE resolvió mediante sentencia de 3 de marzo del 2020 una cuestión prejudicial que fue planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de los de Barcelona en el asunto 125/18. Dicha sentencia fue, bueno, reinterpretada, fue aplicada por las distintas audiencias provinciales de nuestro país hasta que el Tribunal Supremo resuelve 4 recursos de casación y da lugar esos 4 recursos de casación a que se emitan las sentencias 596, 95, 97 y 98/2020 de 12 de noviembre del 2020. En esas sentencias el Tribunal
lo que hace es pues, reinterpretar, ¿no?, la sentencia del TJUE, y básicamente lo que nos vino a decir es que, a pesar de estimar que la cláusula IRPH no había sido introducida en el contrato de un modo transparente, entiende que la misma no es abusiva por distintas cuestiones, ¿no? A raíz de ahí, pues el juzgado de primera instancia número 38 plantea una nueva cuestión prejudicial de la que seguidamente hablaremos. No es solo este juzgado el que plantea esta cuestión prejudicial, sino que por parte del juzgado de primera instancia número 2 de Ibiza también se plantea una nueva cuestión judicial ante el TJUE. Hay que tener en cuenta que tras el dictado de estas 4 sentencias, el Tribunal Supremo empezó a inadmitir de una forma masiva y de una forma directa todos los recursos de casación que tenían relación directa con la cláusula IRPH, de manera que en ese momento se quiebra la posibilidad de cualquier consumidor de defensa, de continuar con su procedimiento, y efectivamente, gracias al planteamiento de estas cuestiones prejudiciales nuevas, se consigue que el Tribunal Supremo finalmente paralice los recursos pendientes sobre el IRPH hasta recibir aclaraciones por parte del TJUE nuevamente en relación a esta cuestión. Con independencia de ello, incluso a la presente fecha, se siguen dictando distintas resoluciones por parte de audiencias provinciales en distintos sentidos en relación a esta cuestión. Dicho esto, básicamente, ¿qué es lo que se plantea, ¿no?, en estas nuevas cuestiones prejudiciales? El Tribunal Supremo, como les digo, lo que nos vino a decir es la cláusula IRPH no es transparente, pero ello no implica que sea abusiva, ¿no? Y nos dice que no implica que sea abusiva porque, a su entender, no es contraria a la buena fe ni causa tampoco un desequilibrio importante entre los derechos de las partes en perjuicio del consumidor. Claro, llegados a este punto, por parte de los juzgados de primera instancia comentados, se plantean nuevas cuestiones prejudiciales, básicamente en relación a qué, básicamente en relación a 2 cuestiones, ¿no? La primera de ellas es, y lo que se pregunta por parte del juzgado de primera instancia número 38 de los de Barcelona es, vamos a ver, si se constata que existe una falta de transparencia a la hora de incorporar la cláusula IRPH al contrato, bien porque no se cumpla la normativa bancaria o bien porque no se ha hecho comprensible al consumidor las consecuencias jurídicas y económicas que va a tener el contrato, es pertinente, es necesario, es exigible que posteriormente se haga un juicio de abusividad para declarar la nulidad. No es suficiente que se haya apreciado ya esa falta de transparencia para que podamos estimar que esa cláusula es nula. Y esta es una de las cuestiones que se plantean, ¿no? Y el resto de cuestiones hacen referencia a cuáles son las consecuencias de esa nulidad. Le vamos a dar la posibilidad al consumidor de que pueda optar entre la resolución del contrato o bien de que esta cláusula IRPH pueda ser integrada por parte del juzgador mediante la aplicación de otro índice, entre otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente hacen referencia a la nulidad y qué implica si se puede realizar esa sustitución, qué implica efectivamente, qué cantidad cabría devolver al consumidor. En relación a esta cuestión se plantean distintas preguntas, ¿no? Ambas cuestiones prejudiciales han sido admitidas a trámite y por lo tanto están pendientes de resolución ante el TJUE. Habrá que esperar a ver qué nos dice el TJUE sobre estas nuevas cuestiones planteadas, pero la verdad que se me hace difícil pensar que el TJUE pueda decirnos
que no hay elementos suficientes para que el juez nacional declare la nulidad de una cláusula que haya sido introducida de un modo no transparente. ¿Por qué? En primer lugar, porque existe jurisprudencia del TJUE en la que en otros supuestos nos ha venido a decir que cuando la cláusula no era transparente, en determinadas circunstancias puede estimarse la nulidad de la misma y que no es necesario realizar un juicio de abusividad con posterioridad. Y en cualquier caso, porque entiendo que si realizáramos un juicio de abusividad con carácter posterior, existen en este caso elementos suficientes como para entender que la cláusula RPH ha sido introducida de una forma contraria a la buena fe por parte de las entidades bancarias y además que efectivamente causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor. No solo un desequilibrio económico, sino un desequilibrio total y absolutamente relevante y perjudicial para el consumidor que está suscribiendo un contrato de adhesión donde no está negociando las cláusulas y donde no se le han dado elementos con carácter previo que fueran suficientes para que pudiera comprender cuál era el alcance, cuáles eran las consecuencias económicas y jurídicas de suscribir dicha cláusula RPH. Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, habrá que esperar a ver qué es lo que nos dice, ¿no? el abogado general y ver un poco por dónde van a ir. Pero bueno, viendo lo que en su momento se dijo en la sentencia de 3 de marzo del 2020, si bien son preguntas distintas, son cuestiones distintas las que se plantean en ambas cuestiones, ¿no? Por parte del juzgado de primera instancia 38 y por parte del juzgado de primera instancia 2 de Ibiza, pero al final están tratando los mismos aspectos. Vamos a ver qué sucede. Pero la verdad es que, habiendo incluso reconocido el Tribunal Supremo que efectivamente pueda estimarse que esas cláusulas no han sido introducidas de un modo transparente en el contrato, me sorprendería que no se diera la opción o que no se dieran los mecanismos suficientes para que el juez nacional pudiera interpretar que dichas cláusulas, tal y como han sido introducidas en las distintas hipotecas por las distintas entidades bancarias, no sean nulas, ¿no? Y con este resumen de la situación terminaría pues la primera parte, ¿no? Mi exposición, y ahora el turno es de ustedes y estoy aquí para responder a cuantas cuestiones pudieran tener. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas, ¿vale? Como siempre os vuelvo a recordar, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda que queráis que Vanessa responda o os pueda ayudar, en el panel de preguntas y respuestas, desde aquí las podremos resolver. Vale, la primera, de Sami Moussa, un poquito larga, tiene varias cuestiones. Dice, tengo varias preguntas que me han intrigado desde hace un tiempo. Cuando me enteré de que hay un BOE, el 5/94, que regula el IRPH y las obligaciones de los bancos, ¿cómo es posible que se incumpla este BOE en muchos de sus puntos y no pase nada? ¿Cómo es posible que los jueces den por válido estos contratos si se incumple la ley? ¿Por qué no se ha ido por esta vía en vez de por la transparencia? ¿Por qué no se menciona la definición manipulada de las hipotecas y cómo te remiten a un BOE obsoleto en vez del 5/94 en el que no pone nada? Esto no es un engaño más claro que el agua. En el párrafo cuarto del BOE 5/94 pone que hay que aplicar un diferencial negativo. Además, hacen un anexo, el 9, con tabla y fórmula para calcularlo y aplicarlo. ¿Cómo es posible que esto no se mencione tampoco? Desde que me enteré de todos estos datos, me resulta incomprensible cómo no se ha ido por esta vía y cómo se cumple la ley respecto al IRPH y no haya ninguna consecuencia ni de los reguladores ni de los jueces. Bien, bueno, la verdad es que ahí hay un montón de preguntas, ¿no? Bueno, básicamente relacionadas con la aplicación. A ver si rescato la pregunta.
relacionadas con la aplicación, hace referencia al tema del BOE, al tema de la transparencia. Precisamente en relación a esta cuestión se plantea una de las preguntas por parte del juzgado de primera instancia 38 de las de Barcelona. Yo también te recomendaría que te leyeras el auto del magistrado solicitando nueva petición que os podemos hacer llegar. Vanessa, lo podemos mandar a los asistentes, donde precisamente en una de las preguntas se hace referencia a esta cuestión, ¿no? Si se podría entender que la publicación de este IRPH en el BOE salva para todos los casos las exigencias de transparencia por parte de la entidad bancaria, ¿no? Si es suficiente con eso o se exige que se dé una información adicional a los consumidores. Y precisamente también una de las cuestiones que se plantean hace referencia a lo que planteas a mí, de la aplicación del diferencial negativo, ¿no? Que en la mayor parte de los supuestos en ningún caso se aplica un diferencial negativo cuando se aplica el IRPH. Claro, precisamente una de las cuestiones que se están planteando ahora es si la infracción de esta normativa no supone ya una falta de transparencia y automáticamente implica la nulidad del índice, ¿no? Esta es una de las cuestiones que se están planteando. Por lo tanto, vas bien encaminada en el sentido de que precisamente es una de las cuestiones que plantea uno de los magistrados, en concreto en la cuestión tercera, hace referencia a ello, en las tres primeras, ¿no? Yo, si te parece, Vanessa, si la gente tiene interés, pues les hacemos llegar la resolución y que también puedan, porque es muy clara y muy sencilla y es accesible. Básicamente, ahí estamos. Vamos a ver qué es lo que se dice. A mi modo de ver, para mí, obviamente, no es suficiente y no cumple con las exigencias de transparencia el hecho de que exista un BOE que diga lo que diga. O sea, no solo debe cumplirse esa norma, sino que además debe darse una información adicional al consumidor para que se entienda cumplida la exigencia de transparencia. Perfecto. Siguiente pregunta. Dicen, hola, ¿se puede reclamar los gastos hipotecarios en BBVA? Sí. A ver, a la presente fecha, a la vista de las distintas resoluciones judiciales que tenemos y de cuál es el panorama, la respuesta sería afirmativamente. Sería sí. ¿Y hasta cuándo? Todavía no lo sabemos, pero que a fecha de hoy se pueden reclamar, sí. Perfecto. Siguiente pregunta, Carlos Solano pregunta, el criterio de la prescripción con respecto a los gastos supongo que deberá ser el mismo que valga para la prescripción de restitución de cantidades nacidas de otras cláusulas abusivas, como la de comisión de apertura, comisión de reclamación de deuda, liquidación de porcentajes moratorios, abusividad, ¿verdad? Entiendo que sí, estamos hablando de el término de prescripción de una acción restitutoria derivada de la declaración de nulidad de una cláusula. Por lo tanto, entiendo que debe ser lo mismo una cláusula de gastos que una cláusula, pero claro, de una cláusula de cualquier otro tipo. Acción restitutoria, ¿de acuerdo? No confundir con otro tipo de acciones que puedan afectar a otra cuestión de cosas, ¿eh? Estamos hablando de una acción restitutoria y se está hablando de la prescripción de dicha acción. Perfecto. Otra pregunta, ¿se pueden reclamar los gastos de una hipoteca de 2004 y ampliación en 2008? Entiendo y digo lo mismo, ¿no? Que en base a lo que tenemos a la fecha de hoy, sí, porque según parece, lo que parece más claro es que
el inicio del cómputo del plazo de prescripción de esa acción restitutoria no va a ser la fecha en que se abonaron esos gastos o la fecha en la que se suscribió la hipoteca y el momento que efectivamente se abonan esos gastos, sino que todo apunta a que va a ser posterior. Es decir, o cuando tengamos una sentencia favorable y que declara la nulidad de esa cláusula de gastos, o bien a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo o las sentencias dictadas por el TJUE. Por lo tanto, sí. Perfecto. Siguiente pregunta, Mercedes Rodríguez. Dice, buenos días. ¿En qué situación procesal se encuentra la demanda colectiva a la que pertenezco para reclamar los gastos hipotecarios contra el Santander interpuesta en el verano de 2018 y cómo recibiremos el dinero en caso favorable? Muchas gracias. Esta imagino que es nuestra, te la respondo yo, Mercedes. A ver, si quieres, lo mejor será que nos hagas la pregunta a info@sufin.com, ¿vale? Así podremos contactarte, porque por aquí no te puedo decir ahora mismo en qué situación procesal realmente se encuentra, porque son varias, contra varias entidades. Escríbenos a info@sufin.com y tranquilamente, pues, o yo o mis compañeros te responderemos a tu caso concreto. Vale, siguiente pregunta, espectador anónimo. ¿Qué gastos de formalización de hipoteca se pueden reclamar y de la escritura? Sí, en relación a esta cuestión, habrá que, a fecha de hoy, habrá que atender a lo que se dispuso en la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ya les he hecho referencia y les remito ahí, ¿vale? En relación a esta cuestión, insisto, también me consta que se plantean distintas cuestiones prejudiciales o que se pretende plantear distintas cuestiones prejudiciales en relación a la inclusión de unos gastos u otros, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo dicho, es lo que se podría reclamar. Perfecto. Vicente Nadal pregunta, ¿se pueden reclamar los... este ya estaba. Los gastos de una hipoteca 2004 y 2008. Este ya estaba. Josep Quera dice, buenos días. ¿Se ha pronunciado o está pendiente que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la cláusula de cierre que existen muchas numerosas hipotecas sujetas a tipos de referencia principal y sustitutorios eliminados por el legislador, IRPH bancos o IRPH cajas, en las que se aplica hasta el final de la vida del contrato el último índice publicado? Imagino que habla sobre el índice de referencia que se quedaron congelados. Entiendo que pregunta esto. ¿Se ha pronunciado, está pendiente que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la cláusula cierre que existen numerosas sujetas a tipo de referencia pendientes sustitutorios eliminados por el legislador en las que se aplica? La verdad es que no entiendo la pregunta. Josep, vamos a darte respuesta por privado porque ahora mismo no sé, Vanessa, si es que yo ahora estoy... No sé, yo creo que pregunta sobre el tema de que hay gente que se le ha congelado el índice y no sé si será eso, pero claro, por si acaso, no sé si Josep te estás refiriendo a eso o no. Si eso, pues vuelve a preguntar. Si nos la aclaras, Josep, te respondemos. Asier Ruiz pregunta, en mi caso reclamé en diciembre de 2020, vía email a mi entidad, los gastos de constitución de hipoteca y se me han denegado. ¿Tengo algún plazo ahora para poder conseguir reclamando y qué vías tengo? Sí, precisamente, Asier, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que a la presente fecha la vía para poder reclamar estos gastos está abierto. Las vías que tienes, pues mira, yo lo que te propondría es que contactes directamente con Asufin y ellos te van a informar de qué posibilidades tienes. Si el banco te lo ha denegado, la posibilidad es acudir a un procedimiento judicial y desde Asufin te podrán informar de cómo hacerlo y de las posibilidades que tienes, ¿no? Porque hay posibilidad de ejercitar acciones individuales o colectivas y ellos te van a asesorar. Perfecto. Asier, escríbenos a info@sufin.com y desde ahí podremos darte asesoramiento. Siguiente pregunta, Daniel Galindo pregunta, no entiendo bien qué significa cláusula nula IRPH. ¿Qué consecuencias tendrá este resultado de cara a la cantidad que todavía tienes que devolver a la entidad bancaria? Gracias. Daniel, cuando hablamos de cláusula nula IRPH, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que un tribunal
pueda entender que el índice al que tú tienes referenciada la hipoteca o que puedes tener referenciada esa hipoteca IRPH pueda no aplicarse porque adolezca de algún tipo de vicio que lo invalide. A esto nos referimos cuando hablamos de nulidad, ¿de acuerdo? Respecto de la cantidad que podría suponer la nulidad de la cláusula IRPH, precisamente es una de las cuestiones que también se plantean y se preguntan al TJUE por parte del Juzgado de Primera Instancia 38 en el auto comentado, ¿no? ¿Qué efectos va a tener la nulidad de esa cláusula? Es decir, dejamos el préstamo sin interés o bien sustituimos el IRPH por Euribor. ¿Qué supone la nulidad de esa cláusula? ¿Qué me va a implicar económicamente? Y todas esas cuestiones sobre las que sobre las que todavía existe controversia y sobre las que se ha preguntado al TJUE. Perfecto. Seguimos, siguiente pregunta. Marisol Nájera pregunta: si el banco está demandado por el IRPH y les he dejado de pagar, me aproximo ya al 3% de impagos sin llegar a los 12 meses. Si me demanda el banco por vencimiento anticipado, ¿se cruzan las demandas? Sí, Marisol, bueno, obviamente si tú has ejercitado una acción interesando la nulidad de la cláusula IRPH y no se está abonando las cuotas de la hipoteca, el banco sí que podría ejecutar esa hipoteca siempre y cuando se cumplan unos requisitos en concreto. Se podrían cruzar las demandas. Lo que se podría hacer en ese caso es intentar paralizar el procedimiento de ejecución hipotecaria a la vista de que existe un procedimiento previo interesando la nulidad del IRPH y que de esa cláusula y que efectivamente puede comportar que la cantidad que tú debas sea distinta a la que te están reclamando. Entonces, yo lo que te recomendaría, Marisol, es que hablaras con tu letrado y si eso pasa, seguramente él te va a asesorar y te va a dar distintas posibilidades que vas a tener para poder atacar esta circunstancia si se produce, ¿eh? Perfecto. Espectador anónimo pregunto: buenos días. Tengo una hipoteca multidivisa en Kutxabank referenciada al LIBOR. Al final del año este índice va a desaparecer y esta entidad va a sustituirlo por el IRPH según está reflejado en el contrato de préstamo que firmé con ellos en el año 2007. ¿Cómo va a afectarme esto? Muchas gracias. Pues buenos días y decirte que sí, que esa es la gran pregunta que ahora se nos plantea, ¿no? Efectivamente, bueno, tenemos el problema ahora del LIBOR. Hay escrituras en las que no se establece un sustitutivo y otras en las que sí, como por ejemplo veo en la tuya, el sustitutivo que tienes es el IRPH y efectivamente va a afectarte porque habrá que ver qué tipo de IRPH es tu sustitutivo y en función del tipo de IRPH que se te aplique, que entiendo que tendría, no sé cuál es el que se establece en tu escritura, pero claro, si en tu escritura te establece un IRPH sustitutivo que a fecha de hoy tampoco existe, habrá que ver cuál se te aplica, ¿no? ¿Y cómo va a afectarte? Pues claro, eso te coloca en la situación pues que tiene el resto de afectados con una cláusula IRPH en su hipoteca. Pero claro, hay diferentes tipos de IRPH y habría que ver cuál es exactamente tu sustitutivo y a raíz de ahí poder darte, bueno, una solución a tu situación. Perfecto. Pregunta Ingrid Bolívar. Hola, ¿recomendáis seguir con la demanda conjunta a la espera de resoluciones sobre lo ya presentado o mejor probar suerte de manera individual? A ver, Ingrid, a su fin
ha tramitado demandas colectivas y demandas individuales. Si estás en una demanda colectiva, pues ya estás en esa demanda colectiva. Si no estás dentro de una demanda colectiva, obviamente pues la opción que tendrías sería presentarla de una forma individual. Ambas acciones son posibles. Evidentemente, si ya vas directamente a una individual, pues los resultados que obtengas en ese procedimiento van a aplicarte a ti de forma individual a tu caso en concreto, ¿no? Y esa sería la cuestión. Perfecto. Pregunta Maren Ibascu. ¿Qué estimación se plantea para que el TQE se pronuncie con respecto al IRPH? ¿Hay alguna posibilidad de que en caso de resolución compensatoria para el consumidor se puedan recuperar las cantidades pagadas indebidamente extrajudicialmente, teniendo en cuenta el colapso judicial de España? A ver, Marín, posibilidad de que se pueda finalmente declarar la nulidad del IRPH y que en su caso existiera la posibilidad de que el consumidor pudiera reclamar de lo que hablas, ¿no? Recuperar las cantidades pagadas indebidamente. Extrajudicialmente ya te digo que no. Ya te digo que no, porque a fecha de hoy tampoco existe una autoridad, ¿vale? Esta es una de las denuncias que yo he venido realizando, ¿no? No existe un sistema extrajudicial de resolución de conflictos al que puedan acudir consumidores afectados por la cláusula IRPH. A pesar de que existe una ley, ¿vale? La ley 7/2017, en la que hacía referencia a la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo y hacía referencia a la necesidad de crear ese organismo que pudiera resolver de una forma extrajudicial el conflicto, entre otros, que afecta al IRPH, pues esto ni tan siquiera se ha creado, ¿vale? Por lo tanto, a nivel extrajudicial, ya te digo que no. En cualquier caso, si existe alguna posibilidad, será ahora mismo porque se vaya a los tribunales. Obviamente, pues existe un colapso judicial y en relación a estas cuestiones que se resolverían ante un juzgado especializado que solo lleva temas relacionados con condiciones generales de la contratación, pues sí, pues tardaremos años, ¿no? En a lo mejor poder recuperar esas cantidades indebidamente pagadas, pero a fecha de hoy no tenemos ninguna opción. Perfecto. José Plaza pregunta, ¿cuánto tiempo se calcula que puede tardar el TQE en resolver ambos temas, gastos e IRPH? Actualmente no se sabe, ¿eh? Y sobre todo en relación, en relación al tema de los gastos, la verdad es que el Tribunal Supremo dictó el 21 de julio de este año el auto en virtud del cual plantea la cuestión prejudicial. Por lo tanto, todavía tenemos recorrido, ¿no? Respecto al tema del IRPH, han sido admitidas las dos cuestiones prejudiciales ya. Se hablaba de que a final de este año, porque se han tramitado por el procedimiento de urgencia, se hablaba de que a final de este año pudiéramos no tener la resolución del TQE, pero por lo menos conocer las conclusiones del abogado general. Por lo tanto, yo creo que como muy pronto, en el primer trimestre del año que viene podemos saber algo. Pero no que se resuelva, ¿eh? Perfecto. Siguiente pregunta, José Félix Gutiérrez pregunta, ¿hay juzgados de primera instancia que nos siguen dando la razón aunque no se haya pronunciado el TQE? Cierto. ¿Qué pálpito, por dónde crees que irá la sentencia del TQE? José Félix, es cierto que a fecha de hoy, a pesar de que el TQE no se ha pronunciado, distintos juzgados están dando la razón en los diferentes ámbitos.
Mi pálpito, no sé si te refieres al tema de los gastos o al tema de IRPH, supongo que es IRPH. En relación al IRPH, ya lo he dicho, me extrañaría mucho que el TJUE, viendo la sentencia que dictó en marzo del 2020, limitara más o entendiera o pudiera tomar como base lo que nos ha dicho el Tribunal Supremo. Creo sinceramente que todo lo contrario, que existe jurisprudencia que nos permite decir que si el Tribunal Nacional entiende que la cláusula ha sido insertada de un modo no transparente, no hay que hacer un juicio de abusividad y por lo tanto se podría declarar la nulidad directamente. Por lo tanto, espero y deseo que vaya por ahí, porque creo que estaría en coherencia con jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en relación a otros productos, ¿no? O puede ser la cláusula suelo, por ejemplo, o las hipotecas multidivisa, o existe distinta jurisprudencia en relación a distintos productos que me dan pie a pensar que pueda irse por ahí. Perfecto. Otra cosa, luego, cómo lo va a interpretar el Tribunal Supremo y si va a seguir en esa misma línea, y cómo lo interpreten los órganos jurisdiccionales, las audiencias provinciales y demás. Perfecto. María Teresa Brullet pregunta: hipoteca con IRPH y cláusula suelo que dejó de aplicar en 2014. ¿Cómo hay que plantear dicha demanda? ¿Una demanda o dos? María Teresa, como esta es una cuestión técnica, si quieres te contesto por privado, porque intuyo que eres compañera o te dedicas a hacer las demandas y por lo tanto, como si lo fueras, te contesto por privado. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Espectador anónimo pregunta: ¿cuándo se prevé que el TJUE dé una sentencia sobre las cuestiones prejudiciales? Llevamos ya mucho tiempo esperando. Esta pregunta ya ha sido respondida por Vanessa. Así que vamos. Siguiente pregunta. Luis Alberto López pregunta: yo tengo sentencia firme por la Audiencia Provincial de La Coruña, gastos ganados e IRPH rechazado. Fue antes de la primera cuestión prejudicial del 38 de Barcelona. Estoy en ejecución de sentencia contra UCI, que no ha pagado desde hace casi 2 años. La hipoteca está titulizada, por lo que dejé de pagar hace 21 meses, esperando al TJUE con IRPH +1. Pero la pregunta es sobre el tema de cosa juzgada y también sobre qué pasa si me niego a la integración de la cláusula, pues más o menos estoy a la mitad de la hipoteca y solo he amortizado el 20%. Así que ahí estaremos. Creo que el juez no puede obligarte a continuar con Euribor más diferencial. Gracias. Pues Luis Alberto, precisamente esta es una de las cuestiones que ha planteado también el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 38 en el auto comentado, ¿vale? Una de las cuestiones que plantea es cuáles son las consecuencias de esa nulidad y si es acorde al derecho comunitario que el juez nacional pregunte al consumidor si se le reintegra o no la cláusula aplicándole el IRPH, hay el Euribor, ¿no? Más el diferencial, como tú preguntas, o no cabe esa integración. O si por el contrario, tú puedes optar por otra opción, ¿no? Por el hecho de que se te declare la nulidad del contrato. Por lo tanto, esta es una cuestión, yo te diría, en el auto se plantea, en el apartado, es la pregunta quinta que hace referencia el magistrado. Esta es una de las cuestiones que estamos pendientes de que se resuelva, de si te pueden obligar o no. Lo que pasa es que, claro, que tu caso no es solo con el IRPH, ¿no? Tienes muchas cosas ahí y tampoco sé en qué, vale, veo que estás en la Audiencia Provincial de La Coruña, pero no sé si habéis planteado o no casación. Habría que ver tu caso concreto, ¿vale? Pero en relación al tema de la integración de la cláusula y de la posibilidad de que te obliguen o no a integrar esa cláusula, es una de las cuestiones sobre las que el juez del Juzgado de Primera Instancia 38 está preguntando, ¿vale? Por lo tanto, es una de las cuestiones sobre las que vamos a ver
si se pronuncia el TJUE. Perfecto. Siguiente pregunta, Carlos Solano pregunta, en cuanto a los gastos de subrogación, ¿solo puede reclamarlos cuando en la escritura de compraventa con subrogación se produce una novación, verdad? Bueno, esta cuestión, el tema de los gastos de subrogación merecería un webinar aparte. Un webinar aparte y todo lo que comporta el problema de las subrogaciones, ¿vale? La verdad que si tienes la cuestión en concreto, de tu caso hablamos por privado, porque el problema de las subrogaciones tiene tela, ¿vale? Perfecto. José Sánchez pregunta sobre plazos de IRPH y el TJUE. Ya está respondida esta pregunta, José. Marini Vasco vuelve a preguntar, ¿qué estimación se plantea para que el TJUE se pronuncie con respecto al IRPH? ¿Hay alguna posibilidad que en caso de resolución compensatoria para el consumidor se puedan recuperar las cantidades pagas indebidas? Creo que ya lo ha dicho Marín y hemos respondido. Perfecto. Juan Reines pregunta, buenos días. ¿Aproximadamente cuándo se resolverá el TJUE el tema del IRPH? Esta ya está preguntada, ya está respondida, perdón, sobre el tema de plazos y el TJUE. Y hace otra pregunta, creo, pero... Sí, había una pregunta en relación a unos gastos de hacía más de 15 años y un tema relacionado con Baleares. El tema este de los 15 años, nada, un apunte muy rápido, es porque hay determinadas... Por ejemplo, aquí en Cataluña nosotros tenemos un derecho foral aplicable donde sí que se establece un plazo de prescripción en concreto, ¿no? Que también se está discutiendo. Es decir, me consta que por parte de compañeros de SUFIN también se han planteado recursos de casación ante el Supremo para que se pronuncie en relación al inicio del plazo de prescripción de la acción para reclamar estos gastos, ¿no? Pero unido, es decir, sería un añadido, ¿no? Aparte de lo que ya tenemos con la acción restitutoria y lo que hemos dicho, también tenemos un problema con el derecho foral en casos en los que tenemos un derecho foral donde se establece una regulación, un plazo de prescripción de este tipo de acciones. Por lo tanto, en estos supuestos la cosa se nos complica, ¿vale? Sí que es verdad que puede ser que se produzca también esta complicación en los supuestos en los que hay derecho foral. Exacto. Margarita Hidalgo pregunta, ¿está pendiente que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la comisión de apertura? La pregunta. Sí, el tema de la comisión de apertura ya existen. Sí que se está pendiente que se dicten sentencias en relación a esta cuestión, porque me consta que se han planteado recursos de casación, pero ya existen sentencias del Supremo donde hace referencia a la comisión de apertura. Perfecto. Cristina Ruiz pregunta, ¿convendría ir presentando demandas de IRPH aunque la suspendan hasta que el TJUE se pronuncie? Si fuera mejor esperar, ¿no existiría el riesgo de prescripción? En la SUFIN nos dijeron que desistían de la demanda colectiva en la que estábamos con UCI, pero por el momento tampoco han presentado la individual. Vale, en cuanto al tema del IRPH, en principio hay varias opciones, ¿no? Una, presentar la demanda, lo que hemos dicho, ¿no? Los juzgados están colapsados, depende de dónde presentemos la demanda, pues el tiempo solo para la admisión a trámite puede ser de más de año y medio. Por lo tanto, caben las dos opciones, es decir, hay gente que está presentando y sigue presentando igualmente las demandas de IRPH, puesto que, como ha dicho uno de los participantes, hay juzgados que siguen tramitando estos asuntos a pesar de que el Tribunal Supremo tenga los recursos de casación paralizados a la espera de que el TJUE se pronuncie y, por lo tanto, por una cuestión de acortar tiempo, de ir trabajando en ello, pues por un lado les diría que sí, pues que las inicien ya, porque esto no se va a resolver hasta no sabemos cuándo, ¿no? Puede tardar bastantes años. Riesgo de prescripción,
no lo veo porque la hipoteca en cualquier caso continúa vigente y en cualquier caso la demanda por la que se interesa la nulidad de la cláusula IRPH y la acción por la que se interesa la nulidad de la cláusula IRPH no está sujeta a un plazo de prescripción como tal. Hablaríamos de otro tipo de plazo, ¿vale? Pero es una cuestión jurídica distinta. Y hay otro tipo de personas que prefiere esperar a que se resuelva esta cuestión por parte del TJUE. En cualquier caso, el tema de la demanda colectiva y demás, lo que te recomendaría, Cristina, es que hablaras con Asufin y que te informen de la presentación de esa demanda individual. Perfecto, Cristina. Como le he comentado antes, nos escribes a info@asufin.com y de ahí te podremos atender personalmente a tu caso. Nicolás García Fernández, ¿qué posibilidades hay de pedir la nulidad de cláusula de interés referenciada al IRPH en préstamos de viviendas de protección oficial? Nicolás, pues en este tipo de préstamos el Tribunal Supremo, sabrás que se pronunció a la vez que se pronunció y dictó las 4 sentencias de IRPH a las que he aludido antes, ¿vale? Y vino a decir lo mismo en todas ellas. Por lo tanto, posibilidades de pedir la nulidad de esta cláusula tanto en viviendas de protección oficial como en viviendas que no sean de protección oficial existe. En todos los supuestos el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo sentido, pero insistimos, estamos pendientes de lo que nos va a decir el TJUE. Es decir, poder plantear una demanda ejercitando la acción de nulidad puede plantearse sea o no la vivienda de protección oficial. Lo que pasa es que el problema lo tenemos ahora mismo para todas igual. Perfecto. Quedan solo 4 preguntas. Vanessa, si quieres las respondemos todas y cerramos. Perfecto. Dice espectador anónimo, buenos días. ¿Entiende qué diferencia a la hora de reclamar IRPH cajas o IRPH conjunto de entidades? Yo entiendo que dejar fijo el IRPH cajas en las hipotecas que no establecen un sustitutivo podría vulnerar la ley de 2013, que establece automáticamente la sustitución del IRPH cajas por el IRPH conjunto de entidades. Obviamente existe una diferencia a la hora de reclamar esos 2 tipos de IRPH. No solo esos 2 tipos, sino hay diferentes tipos de IRPH y diferentes situaciones que se producen en las distintas hipotecas que se firman. En las que hay sustitutivos, no hay sustitutivos, en las que el sustitutivo ya no existe, ya no se aplica, en las que el sustitutivo ha quedado congelado y se ha convertido en un tipo fijo. Por lo tanto, sí que existen esas diferencias y cada caso de IRPH, cada escritura que se firma es distinto. Hay mucha tipología diferente. Perfecto. Milagros Moreno Porta hace 2 preguntas. Amorticé mi hipoteca hace más de un año. Mi demanda, que es del IRPH a CaixaBank, y estoy acogida en una demanda colectiva. Dice, ¿tendría los mismos derechos que si no hubiera amortizado? En principio, la nulidad de la cláusula IRPH se puede interesar esté viva o no la hipoteca, habiendo amortizado o no esa hipoteca. Lo que sí que es verdad que está sujeto a un plazo, ¿vale? Que es un plazo de caducidad y, por lo tanto, si la demanda se ha ejercido y se ha interpuesto en ese plazo, no habría ningún problema. Perfecto. Última pregunta. Carmen López, Joan Manuel Sendra pregunta, ¿cabe el riesgo de que una vez dictada la resolución del TJUE, la sentencia que emita el tribunal que juzgue tu caso dependa de la valoración del juez que te corresponde? Sí, Carmen, obviamente. Es decir, corresponde al juez nacional que resuelve el caso concreto analizar las circunstancias concretas de ese caso y interpretar la jurisprudencia de la Unión en el sentido que nos diga el TJUE, pero
valorando las circunstancias que se produzcan en cada caso. Por lo tanto, puede ser que exista un supuesto en el que efectivamente se hayan cumplido esas obligaciones de transparencia, se haya dado una información previa al consumidor que le permita comprender qué es lo que está firmando y qué consecuencias económicas o jurídicas va a tener la firma de ese contrato y que, por lo tanto, pudiera estimarse que la cláusula ha sido introducida de un modo transparente y que, por lo tanto, no es abusiva. Es decir, por supuesto. Perfecto. Pues damos por finalizadas las preguntas. Ya se ha cumplido la hora del webinar. Comentar solo que habrá un cuestionario primeramente anónimo para que lo respondan los asistentes. Invitaros a que participéis en los siguientes webinars que podéis ver en la página web cuáles serán los siguientes en las próximas semanas o meses. Y sobre todo, pues por último, pues muchas gracias, Vanessa, por todas las explicaciones que has dado, por atender nuestras dudas y preguntas que han surgido aquí. Y esperemos pues verte próximamente en algún otro webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí y os esperamos en siguientes webinares.